Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Romero Trigotenco, estudiante de la licenciatura de Derecho a Distancia. Materia, Derecho Familiar. En atención a la profesora Rosa Isela Ortiz Campos. Tema, procedimientos familiares y el juicio oral. Vamos a ver los principios fundamentales del proceso familiar, que surge el principio de oralidad, que es el que requiere varias exigencias y para ello tiene que existir primero lo que es la litis, que en este caso es el conflicto que debe hacerse oralmente ante el tribunal competente, respetando el principio de inmediación, que consiste en que el juez debe mantener contacto personal con las partes del conflicto, recibiendo las pruebas, escucha las testimoniales y confesionales, los debates de prueba y alegatos. El principio de oralidad es cuando inicia ante el juez o magistrado el desarrollo del proceso y son quienes pronuncian la sentencia definitiva, porque ellos están en condiciones de hacerlo con el pleno conocimiento de la causa. El principio de ausencia de las pruebas, este que se desarrolla con los alegatos y la sentencia que tienen mayor importancia en el proceso, ya que es el medio fijado por la ley para que realicen plenamente su finalidad. El juez tiene facultades especiales y poderes plenos para decidir si hubieran cuestiones penales como los elementos esenciales para resolver cuestiones controvertidas. El principio de concentración, solo cuando se refiere a supuestos procesales como es la competencia, personalidad o la norma que deba respetarse, porque fijan los puntos esenciales del procedimiento. El principio respeto a la publicidad, que las pruebas se rindan de manera oral incluyendo los alegatos, en los que se refiere a los juicios o procesos los sinónimos de dar a conocer una causa consistente por una parte, una pretensión y por otra parte una oposición. Vamos a ver los tratados internacionales que son vinculados al proceso familiar. Vemos que son tres, en este caso uno es la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores, el segundo la Convención Interamericana sobre Tráfico Internacional de Menores y el tercero es la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias. Ahora vamos a pasar a ver el procedimiento ordinario. Lo encontramos lo que es en el Código Civil de Procedimientos Civiles y Familiares a partir del artículo 663 al 683, que en este caso nos habla de la controversia familiar que inicia desde una demanda escrita adjuntando pruebas en el momento o por comparecencia oral, solicitando las medidas precaucionales, donde el juzgador revise mi escrito y me previene por si falta algo, para que en un término de 3 días hábiles lo pueda subsanar y ordene el emplazamiento de la demanda, para que conteste mi demanda el demandado en un término de 9 días, en un juicio ordinario. Para contestar la reconvención se da vista al actor por 3 días hábiles y se señala fecha para la audiencia preliminar que se llevará a cabo en 15 días, el cual tiene dos fases. Una se llama la junta anticipada, donde la autoridad ve si las partes pueden llegar a un convenio, si no, entonces se lleva a cabo la audiencia donde se depura el proceso, llegan a acuerdos de hechos no controvertidos, hechos probatorios y se reciben las pruebas después de celebrada la audiencia preliminar, señalando la fecha para la audiencia de juicio, que debe ser dentro de un término de 40 días siguientes, celebrada la audiencia preliminar, donde se tomará la declaración de las partes, después formularán alegatos de apertura. Aquí los alegatos son de 10 minutos, tienen que plantear su teoría del caso, como son los hechos basados en las pruebas y con su fundamento legal. Después se desahogan las pruebas testimoniales, confesional, la pericial, la documental, y se le da la oportunidad de que formule los alegatos de cierre. Se declara visto el expediente y el juez dicta sentencia oral, donde emite un receso o puede señalar una audiencia en un término de 15 días siguientes para leer esa sentencia. Celebra una audiencia donde se mencionan los puntos resolutivos, donde plantean los 3 tipos de recursos, que son la apelación, la queja y la reposición. Dice que esta vía para impugnar es la apelación, en forma escrita en un plazo de 9 días. La apelación se desahogará en una audiencia oral, donde puede recibir pruebas y escuchar alegatos por parte de las partes y resolver en segunda instancia. El Poder Judicial de Michoacán, en los 23 distritos judiciales, el numeral 959 del Código Familiar, nos señala que la vía de juicio ordinario oral se tramitará en asuntos relativos a divorcio, sin expresiones de causa, acciones de nulidad, investigación de paternidad, maternidad
o con desconocimiento de ambas pérdidas o suspensión de la patria potestad, entre otros. Actualmente estos procedimientos se resuelven con mayor agilidad. La mayoría de las controversias de corte familiar, dejando abierta la posibilidad para que al margen de los asuntos están citados, si la norma señala otro trámite que deba regular por esta vía que proceda en este juicio, se integra de una etapa oral y una escrita. En la primera etapa se incluye la demanda, la contestación y vista de las mismas, en tanto que en la etapa oral contempla dos tipos de audiencia. Uno viene siendo la preliminar y la de juicio. En la audiencia preliminar se observan las siguientes etapas procesales, como son la enunciación de la litis, la fase de mediación y conciliación, la sanción del convenio por el juez en caso de mediación o conciliación de las partes, la fijación de acuerdos sobre los hechos no controvertidos y sobre controvertidos la admisión y preparación de pruebas para la audiencia de juicio, la revisión de medidas cautelares y precautorias ya decretada y citada para la audiencia de juicio. El Código señala que durante el juicio oral el juez, en principio, busca el acuerdo entre las partes de controversias existentes que se desahogan las pruebas. Posteriormente proceden los alegatos entre las partes. Finalmente, las condiciones que lo permiten a esa misma audiencia, se emite la sentencia. Ahora vamos a ver lo que es el procedimiento especial. El artículo 354 nos dice que al reunir las presunciones procesales, la autoridad jurisdiccional admitirá la demanda y ordenará a emplazar a la parte demandada para audiencia que se celebrará en un plazo no mayor a 5 días, contados a partir del emplazamiento. La autoridad debe recibir lo que es la reconvención. En audiencia de juicio se reciben las pruebas. Concluido el desahogo, se escucharán los alegatos de las partes y la autoridad jurisdiccional emitirá sentencia definitiva que aplicará a las partes y documentará dentro de 5 días siguientes contra las sentencias definitivas que procede el recurso de apelación. Contra cualquier otra resolución no procede recurso, ya que el plazo de apelación se tomará en cuenta de la notificación de la sentencia escrita en procedimientos orales, sumarios, y no existe expediente. La adopción del nombramiento de tutores y curadores, divorcio bilateral y restitución de niños y niñas y adolescentes, declara la ordinaria y especial por desaparición de ausencia, consignación de alimentos, juicio sucesorio. En el juicio especial, oral tiene asuntos referentes a los alimentos, que se diferencia y que surgen entre los cónyuges. Por ejemplo, cuando contrae matrimonio y se entera que su cónyuge es casado anteriormente y no se ha divorciado, y los concubinos sobre la administración de bienes comunes y cuestiones relacionadas con los hijos. La custodia o convivencia es la rectificación, la aclaración y el levantamiento de actas del registro civil. La modificación o extinción de convenios, entre otros, donde dicha audiencia, el juez emite la sentencia por escrito y explica brevemente su contenido, que viene siendo en aquellos asuntos que por su complejidad lo requieran o que legalmente no sea factible. La sentencia puede dictarse dentro de un plazo de 10 días, en una audiencia que para este efecto se convoque. Vamos a pasar al punto número 5, donde vamos a hablar de los procedimientos no contenciosos. Lo podemos encontrar en el capítulo 1, donde dice jurisdicción voluntaria, artículo 587, donde dice que comprende todos los actos que por disposiciones de la ley o por solicitud de las partes interesadas se requiere la intervención de la autoridad jurisdiccional, sin que esté promovida ni se promuevan cuestiones litigiosas, algunas entre las partes. En esta vía se podrán practicar las notificaciones, emplazamientos en procesos extranjeros. Los procedimientos se podrán tramitar ante la notaría o notario público. Nos dice que la manera enunciativa no es limitativa y se tramitará mediante la jurisdicción voluntaria, donde se hace el nombramiento de personas, tutoras y curadoras, la enajenación de bienes, propiedad de niños y niñas, adolescentes ausentes o desaparecidos, la declaración de ausencia, así como la declaración de ausencia por desaparición, los procedimientos de adopción, restitución nacional. Vamos a pasar al artículo 590, donde nos dice que cuando fuere necesario la audiencia de algunas personas, se citará conforme a derecho, apercibiendo que la citación quedó 3 días, las actuaciones en la Secretaría de la Autoridad Jurisdiccional para que se impongan en ellas y se señale día y hora para audiencia en un término no mayor a 15 días.
a la que concurra el promovente y su representante legal, donde se dará vista al Ministerio Público Federal o local según corresponda, sin que sea un obstáculo para la celebración de la audiencia. Además, recibida la solicitud por la autoridad jurisdiccional, se examinarán y conjuntamente a su admisión proveerá las pruebas ofrecidas que se desahogarán en una audiencia oral. Dando por terminado el procedimiento, la jurisdicción voluntaria, si se opusiere la parte legítima, se desechará reservándole los derechos a quien se oponga para que los haga valer en la vía y forma que le convenga. El artículo 596 nos habla de las resoluciones que dicten en las diligencias de jurisdicción voluntaria, donde dice que son recurribles en los términos en los que establece el Código Nacional contra resoluciones desestimatorias de la petición que procede del recurso de queja y de que dé por concluido el procedimiento de las diligencias, será apelable en estos efectos. Ahora vamos a hablar de lo que es el juicio oral familiar. Este viene siendo, se tramitará en la vía oral familiar. Todas las controversias que no se tengan tramitación especial señalada en este código pueden acudir ante la autoridad jurisdiccional en materia familiar por escrito o por comparecencia para constituir y declarar, preservar o restituir los derechos, precisando que los hechos se funden tanto su pretensión solicitando las medidas provisionales y se consideren necesarias, aportando las documentales que soporten su pretensión de excepción y ofreciendo los medios de prueba que estimen oportunos. Con las copias de comparecencia y demás documentos serán tomados como pruebas. Una vez presentada la demanda, se pronuncia su admisión en término no mayor a 3 días. Si se admite, se declaran las medidas provisionales conducentes a lo que sean revisadas de oficio o a petición de parte en la audiencia preliminar. Se ordenará a emplazar a la parte demandada para que conteste dentro del escrito o comparecencia en un término de 9 días, ofrecer las pruebas y opondrá excepciones y defensas. Las partes deberán contar con una defensa técnica si lo solicitan en el momento del desahogo de la audiencia. La autoridad podrá diferir por única ocasión fijando el día y hora en los 10 días siguientes hábiles. La autoridad jurisdiccional exhortará a los interesados a lograr un avenimiento. Eso va a ser en cada parte del procedimiento, siempre y cuando no haya conducta violenta acreditada en el juicio, y si las partes llegan a un convenio. La autoridad lo sancionará y aprobará legalmente y tendrá fuerza de cosa juzgada, donde la autoridad ordenará su desahogo de las pruebas en la audiencia especial para que tal efecto se fije con citación a las partes para el desahogo de cada probanza. Es procedente cuando exista peligro de que una persona se ausente del lugar del juicio, se altere, se declare, cuando un objeto se oculte, dilapide o pueda lograr su inspección. Hay una segunda instancia que se llama audiencia preliminar, donde dice que una vez contestada la demanda con excepciones y defensas, se dará la vista a la parte actora en un término de 3 días para que manifieste lo que a su derecho convenga y ofrezca pruebas al contestar la demanda, y se hará valer la reconvención cuando así proceda. Se ordenará emplazar a la parte demandada para que conteste el escrito en un término de 9 días, quien podrá presentar pruebas y oponer excepciones y defensas que estimen procedentes. De la contestación de la reconvención se dará vista a la parte actora reconvencionista por término de 3 días para que manifieste lo que a su derecho convenga y ofrezca las pruebas. Una vez contestadas las excepciones y defensas en lo principal, transcurrido el plazo, señala día y hora para la celebración de la audiencia preliminar, que tendrá verificativo en un término de 15 días siguientes. Audiencia preliminar. Es integrada por 2 fases, que debe celebrarse el mismo día y de manera consecutiva. La junta anticipada se celebrará ante la Secretaría Judicial y se verá el video dejando constancia del acta respectiva. Y la audiencia de la autoridad jurisdiccional. El artículo 672 nos habla de la primera fase, que viene siendo la audiencia preliminar, que consiste en la junta anticipada que tiene por objeto el intercambio de información de pruebas entre las partes que formula las propuestas de convenio y establece acuerdos sobre hechos no controvertidos y proponer acuerdos probatorios donde la Secretaría Judicial dará cuenta a la autoridad del resultado de la junta anticipada.
La segunda fase se desarrollará en las siguientes etapas, como son la enunciación de la litis, donde precisa las prestaciones admitidas y su contestación, la depuración del procedimiento, donde se estudiará y resolverá los presupuestos y excepciones competenciales, revisión y aprobación del convenio que se haya celebrado en las partes, la revisión de los hechos que se hayan celebrado en las partes y los acuerdos probatorios, la admisión y preparación de las pruebas, la revisión oficiosa de medidas provisionales y la citación de la audiencia a juicio. Las partes tienen el deber de comparecer a la audiencia preliminar. Si no comparece, se les multa. Esto quiere decir que en la audiencia diferida, si las partes no comparecen, la autoridad examinará los presupuestos y excepciones procesales y resolverá sobre la admisión y desahogo procesal y resolverá sobre la admisión y desechamiento y se citará audiencia para el juicio, que no excederá en un término de 40 días siguientes a la celebración de esta audiencia, quedando las partes debidamente notificadas. En la audiencia preliminar, la autoridad pronunciará la admisión de las pruebas y forma en cómo se deberá preparar para su desahogo. En la etapa de admisión de pruebas, las partes podrán objetar la prueba que considere pertinentes. La autoridad jurisdiccional y el oferente nombrarán a los peritos para la preparación de las pruebas para el desahogo de una audiencia a juicio. En la audiencia de juicio, lo que se hace es escucha a los alegatos de apertura de las partes, donde podrán exceder 10 minutos para exponer sus respectivas teorías del caso, los casos excepcionales, si existe complejidad, el cúmulo y naturaleza de la prueba. La autoridad podrá diferir la audiencia por única ocasión hasta por un término de 15 días. Artículo 660. Nos habla que se declara visto y se emitirá la sentencia definitiva correspondiente a la autoridad que dispone un receso el mismo día de la audiencia, donde aplica breve y clara sentencia definitiva, leyendo los puntos resolutivos en los casos que procede el derecho que tienen las partes, tanto de impugnar la sentencia mediante recurso de apelación, entregando en un plazo no mayor de 3 días la versión escrita de la sentencia definitiva. El artículo 682 nos habla después de que queda concluida la explicación de la sentencia definitiva, la autoridad jurisdiccional informará a las partes de la importancia de presentarse a la audiencia de cumplimiento de sentencia y sus ventajas, así como consecuencias en caso de ejecución forzosa. Artículo 683 nos habla que las resoluciones dictadas en el juicio sobre los alimentos en los que se vean involucrados los derechos de los niños y niñas adolescentes puedan ser modificados en la vía incidental y juicio autónomo. Gracias.